buenas, qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo. Hoy tenemos como invitado al presidente del Polo Democrático Alternativo, concejal de Bogotá y nariñense, a mucho honor, el Sí, doctor Álvaro Argote. Bienvenido. así es. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo, ¿no? Y aquí dispuestos, pues, para conversar y dialogar. Una etapa muy interesante como presidente del Polo. ¿Cuál es el balance? Pues el balance no puede ser mejor, el balance es positivo. Primero a mí me dieron mis compañeros del Polo Democrático ese honor de ser el presidente en un momento muy crucial, ¿no? Muy difícil. De todas maneras, la salida de la doctora Clara López, que era la presidenta, una persona reconocida en el país, pues significaba para muchos que el Polo podía tener una debacle y podía, de cara a las elecciones que se venían este año en marzo, definitivamente desaparecer del mapa político institucional del país. La situación no fue así. Nos dedicamos con mucha vocación, con la convicción que tenemos que el mejor partido estructurado de la izquierda democrática en Colombia es el Polo Democrático. De allí han salido grandes dirigentes a proyectos particulares individuales. Para ponerle ejemplos, Lucho, que fue alcalde de Bogotá y luego salió pues a buscar una alternativa individual. El propio Angelino Garzón también se dio su vuelta aquí por el Polo Democrático. El doctor Antonio Navarro Wolf, ¿sí? Gran dirigente hoy también del país. Aquí estuvo en el origen del Polo Democrático Alternativo. Gustavo Petro, aquí también estuvo en el origen del Polo Democrático Alternativo. Clara López, también aquí en el origen del Polo Democrático Alternativo. Y luego salieron, porque a algunos de ellos no les gustan las reglas colectivas, a buscar proyectos particulares en los que de alguna manera han sido exitosos también. Pero el Polo se ha mantenido ahí. Yo he dicho de que al Polo le ha pasado lo del síndrome del emperador, que es ese síndrome en donde los hijos a veces son tiranos con el padre, ¿no? Maltratan al padre y terminan abandonando al padre. Dije esa figura en el pasado evento, en la pasada Asamblea Nacional del Polo, que eso nos ha ocurrido, pero el resultado no ha podido ser mejor. Hoy tenemos el Polo fortalecido. El Polo sigue vivo y fortalecido. El Polo sigue vivo y la lucha sigue, como decimos, y muy fortalecido. Al contrario de lo que pensaban muchos, que íbamos a disminuir nuestras simpatías electorales en las elecciones del 11 de marzo, ¿sí? Ascendimos con relación a las anteriores elecciones, subimos un 38%, ¿sí? Lo cual es muy significativo. Sacamos senadores con una altísima votación, como es el caso pues, de nuestro querido senador, el doctor Robledo, que aumentó la votación con relación a las elecciones pasadas, y otros compañeros que hoy son parlamentarios elegidos con altísimas votaciones. Usted como presidente del Polo le toca manejar esa alianza con Sergio Fajardo. ¿Fue una buena estrategia? Sí, nosotros estamos convencidos que ese escenario del sector democrático del país es allí donde nosotros estamos intrincados, es allí donde nosotros nos sentimos bien. De manera que con la propuesta de la Coalición Colombia, con el grupo de El Compromiso Ciudadano del doctor Fajardo, de buscar que haya unos gobiernos, tanto en las regiones como en el gobierno nacional, independientes de lo que ha sido históricamente el establecimiento, esa nueva propuesta es a la que nosotros nos sentimos muy ligados desde el origen mismo. Esa es la esencia del Polo Democrático, buscar la franja democrática del país. ¿En qué se identifica Sergio Fajardo con el Polo? Sergio Fajardo se identifica con el Polo en varios aspectos. Uno, desde el punto de vista económico, que hay que hacer un modelo no autarquista, no interno exclusivamente, pero que sí hay que fortalecer la economía interna, la economía nacional, que hay que darle un gran impulso a la economía agraria, el primer sector de la economía, que es muy importante. Eso siempre ha sido un planteamiento nuestro, una democratización de la economía y una protección de la economía nacional, de tener la educación como eje estructurante de un gobierno. Los gobiernos nuevos de los países que recientemente han prosperado, los tigres asiáticos denominados en otro momento, y otros países que
han buscado equipararse con los países desarrollados, han encontrado que el eje estructurante, el eje vital es la educación. Entonces ahí entroncamos también muy bien con la propuesta de Fajardo. Y la pregunta lógica para el electorado, ¿por qué votar por Sergio Fajardo? Pues hay que votar por Sergio Fajardo porque Sergio Fajardo es, primero, desde su experiencia como gobernante en el departamento más grande poblacionalmente de Colombia, que es Antioquia, en la segunda ciudad de Colombia, que es Medellín, como alcalde, demostró que puede gobernar muy bien, con excelencia, sin entrar en componendas, sin caer en la corrupción. Entonces ha adquirido experticia y buen manejo de la cosa pública. En segundo lugar, porque Sergio Fajardo es del talante democrático, que no sustenta la política ni en los odios, ni en las venganzas, ni en los miedos, sino por el contrario, en la unidad nacional, en la inclusión de todos los sectores del país y junto con ellos el respeto pleno también a los derechos de la naturaleza, la política ambiental, que no hay que depredar pues ese recurso fundamental que es el recurso de la naturaleza. Tenemos un gran recurso que somos los colombianos y colombianas de muy buena calidad y eso bien pegado y bien ligado con el respeto a los derechos ambientales, eso nos da como resultado un país con total inclusión, un país en donde no podemos seguir hablando de excluidos y si no hay excluidos, pues no habrán violencias. Ese es el país que nos une con Sergio Fajardo. ¿Por qué se descolgó Sergio Fajardo después de liderar durante un tiempo las encuestas? Pues mire usted este fenómeno que ocurrió ahí alrededor de hacer unas primarias, unas consultas. Sí, nosotros estábamos en esa tónica de ir a las consultas. Lamentablemente al final no pudimos ponernos de acuerdo para ir a la consulta también, porque el imaginario popular llegó a pensar en las consultas que ahí lo que estábamos definiendo era prácticamente la primera vuelta de la elección presidencial. Y entonces los candidatos que fueron a la consulta fueron los que se posicionaron y una vez posicionados, pues es muy difícil, ¿no?, que la gente que votó la primera vez por ellos deje de seguir participando en las encuestas y entonces les dio a ellos un hándicap, un agregado pues en la encuesta, por lo menos de opinión. Sin embargo, ya cuando volvemos de nuevo a retomar las campañas pasada la consulta, la gente, mucha gente ha empezado a entender que la mejor alternativa era un gobierno tranquilo, un gobierno incluyente, un gobierno sin guerras, sin pasiones, sin amenazas y sin miedos. El único que lo garantiza es Fajardo y por eso hoy, a 6 días de las elecciones, nosotros podemos decir que el único que viene ascendiendo, que viene ganando cada vez más simpatías, es Sergio Fajardo y estamos convencidos que el día final, la encuesta final del domingo, definitivamente Sergio va a estar en la segunda vuelta como debe ser. Pero, ¿de dónde nace ese optimismo? No, el optimismo no es solamente emocional, el optimismo nace porque nosotros, la estrategia fundamental de nuestra campaña es la calle y todos los días estamos con cientos de voluntarios en la calle y la gente cada vez más no solamente recibe el mensaje que le entregamos, sino que lo reclama. Y la prueba es que hoy, las últimas encuestas que empezaron a hacer encuestas de opinión en Bogotá, Sergio Fajardo ya está en primer lugar en Bogotá. Entonces, el optimismo no es solamente el deseo, sino que se corresponde con lo que estamos recibiendo de respuestas afectivas y comprometidas de la gente. ¿Cómo llega Sergio Fajardo al primer lugar en Bogotá? ¿Quién le quita votos? Hay una franja muy grande. Bogotá tiene la caracterización de tener casi un 40% de voto libre, de voto independiente, de voto inteligente, de voto que no está en las máquinas de los partidos. Entonces, en esa franja nosotros estamos jugando de la mejor manera y muy fuerte, y es allí donde tenemos el primer caudal electoral. Segundo, hay una franja de gente que ha empezado a modificar el voto, porque han entendido definitivamente, y también por la información que dan las encuestas y los formadores de opinión, han mostrado y siguen mostrando que el único de los candidatos que están hoy hacia la presidencia de la República que puede
ganar en la segunda vuelta, el único es Sergio Fajardo. Y entonces hay gente que está replanteando el voto. No voto por emociones, sino voto racional, voto pensado. Y entonces ahí también nosotros vamos a ganar de aquí al domingo. Hasta el mismo cubículo electoral hay gente que va a replantear el voto en favor de Fajardo. Si Sergio Fajardo pasa a la segunda vuelta, ¿quién puede ser el compañero en esa segunda vuelta? Pues digamos que uno no puede desconocer la realidad política, ¿sí? Hay unos de los candidatos opcionados, hay un candidato bastante opcionado que es el doctor Duque, que viene figurando no solo en las encuestas, sino que tiene pues el antecedente de la consulta, ¿sí? No es el problema de la encuesta solamente, sino que él sacó un gran resultado electoral en la consulta y ese resultado junto ahora con la doctora, con la vicepresidenta de él, con la doctora Marta Lucía, pues eso les da como el porcentaje base para estar en una segunda vuelta. Esa es la razón a la que yo me atengo fundamentalmente, ¿no? De que él puede estar definitivamente en la segunda vuelta con Sergio Fajardo. ¿Y Petro? Petro es un buen candidato también, que representa pues como la rebeldía popular y ha tenido también una acogida muy grande y significativa. Sin embargo, de cara a la primera vuelta del próximo domingo, pues hay muchos sectores replanteando eso, ¿sí? Y en esta remontada de Fajardo, que es la que decimos, nosotros estamos convencidos que va a lograr superar a Petro. Y si Sergio Fajardo no pasa a la segunda vuelta, ¿cuál puede ser el papel de la coalición? Bueno, nosotros no estamos hoy discutiendo eso porque nosotros estamos convencidos de que Fajardo va a pasar el próximo domingo a la segunda vuelta. Con una palabra, defíname a Sergio Fajardo. Sergio Fajardo es la inteligencia, es la prudencia, es la integración de todos los colombianos, es la unidad de Colombia. ¿La coalición Colombia se mantiene después de las elecciones? La coalición Colombia no se hizo solamente con el propósito electoral de esta coyuntura. La coalición Colombia y en los principios que la originamos está muy claramente definido y todos estamos muy comprometidos a que este es un proyecto de largo plazo. Álvaro Argote Muñoz, concejal de Bogotá y presidente del Polo Democrático Alternativo. Gracias por venir. Bueno, a usted, Adolfo, muchísimas gracias. Y de nuevo les ratifico a los colombianos y colombianas que piensen el voto, decidan bien y el domingo no, voten por Fajardo, que es la mejor opción para este país.